Sí, ingeniero. Bien, pueden ¿Podemos empezar comenzar? cuando deseen. Sí, te escucho claramente. Ya, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Hoy día vamos a exponerles el tipo 6 sobre los proyectos especiales de Pasto Grande, Tacna y Madre de Dios. Mi nombre es Aguilar Medina Quiere. El proyecto especial Pasto Grande se ubica en el departamento de Moquegua, en las provincias de Mariscal Nieto, Hilo y General Sánchez Cerro. Comprende las cuencas de Moquegua y Alto Tambo. Acá podemos ver, eh, acá podemos ver las cuencas de Hilo y Moquegua y la cuenca del río Tambo. También la ubicación de Moquegua e Hilo. Se ubica en la costa sur del país. Mm, Bueno, el alcance del proyecto es que se irrigarán los valles de Torata, Moquegua e Hilo y se abastecerá agua a las poblaciones de Moquegua e Hilo y producirá energía eléctrica a través de concesiones privadas. Constó de dos etapas. En la primera etapa será ubicada en las provincias de Mariscal, Nieto e Hilo, y en la segunda etapa será ubicada en las provincias General Sánchez, Mariscal, Nieto e Hilo. Acá se puede ver también una vista en el Google Earth y Google Maps. El objetivo del proyecto especial Pasto Grande es mitigar la escasez de recursos hídricos de la región Moquegua, optimizando el agua en los valles de la región Moquegua a través de una gestión basada en criterios de eficiencia y racionalidad. Bueno, comprende la oferta hídrica en fines múltiples, como es el agua para riego de población industrial y minero. Bueno, las fuentes de agua asociadas al proyecto eh, eh, proviene del río Millo Ahuira, río Antajarané, río Patara y río Toco. Bueno, actualmente se subdivide este proyecto en dos etapas. Bueno, la primera etapa abastece con agua para uso poblacional e industrial de las ciudades de Moquegua y Hilo, garantizando y mejorando el riego de 4.400 hectáreas de tierra de cultivo actual, y los valles de Moquegua e Hilo, ampliando la frontera agrícola en las provincias de Mariscal Nieto e Hilo en 2.700 hectáreas. En la segunda etapa se va a dar una ampliación a los valles de Moquegua e Hilo en 3.200 hectáreas. Bueno, actualmente se encuentra en la segunda etapa, recibiendo 537 millones de soles en 16 años y ejecutando 632 millones de soles, que es una efectividad de el 17.5%. La población beneficiaria es la población de Moquegua con 187.876 habitantes en las provincias de General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto e Hilo. Y bueno, se está dando una extensión del área de riego de 1.750 hectáreas. Acá también se puede ver el proyecto del esquema del proyecto Pasto Grande, en donde se puede ver ubicada el embalse de Pasto Grande, y también se puede ver ubicado acá la zona agrícola, ¿no?, de Hilo y de Moquegua. Actualmente se está dando el proyecto de rescate arqueológico de Lomas de Hilo, en los cuales los consejeros Johanna Valdés y Luis Calla han comprobado los avances de trabajo y el cumplimiento de protocolos sanitarios en este proyecto. Bueno, se ha dado actualmente en el 9 de noviembre del 2020. Y bueno, ellos mencionaron la importancia de que es contar lo más pronto posible con la liberación de terrenos y empezar la producción de 36 parcelas, de las cuales 34 fueron subastadas para el mayor movimiento económico en la región. Bueno, esto ya con el ánimo de empezar a trabajar con sus 1.750 hectáreas en presión agrícola, que permitirá un dinamismo económico en la región Moquegua. Acá se puede ver una imagen donde están trabajando y que cuentan con la seguridad debida, ¿no? Esto es en Lomas de Hilo. Bueno, en paralelo también se va a garantizar la dotación de agua para consumo humano
Y bueno, este proyecto se da para obtener la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, y para dar paso a esta disponibilidad hídrica. Acá también se puede ver cómo es la ampliación y las parcelas. Bueno, los cultivos y productos que se desarrollan, acá podemos ver el alfalfa, la tuna, la papa, hortalizas, maíz y la superficie en hectáreas, ¿no? Entre otros como la cebolla, sandía y frijol. Bueno, en la mejoría que se ha podido ver es en los rendimientos. Antes del proyecto se pudo observar un menor rendimiento en los productos. Por ejemplo, en la papa se vio un rendimiento de 2.800 kilogramos por hectárea y en el maíz 1.400 kilogramos por hectárea. En el trigo 850 kilogramos por hectárea, ¿no? Pero ya con el proyecto se pudo ver un mayor rendimiento que superó más del 100%, ¿no? 7.500 kilogramos por hectárea en papa, en maíz 3.200 kilogramos por hectárea y en trigo 1.800 kilogramos. Bueno, la primera etapa se inició en 1987 mediante el decreto supremo del MIPRE y hace poco nomás ha celebrado su 33º aniversario. Bueno, fue aplicado en su cuenta oficial de Facebook. Y bueno, la segunda etapa nació en el 2013 con el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo y se logró, el cual logró conseguir la vialidad y el financiamiento para la ejecución de este proyecto. Gracias al aporte del gobierno nacional y la participación de la empresa privada Anglo American Quellaveco. Bueno, en la etapa actual del proyecto se encuentra en operación y mantenimiento. A través de, bueno, se está dando operación y mantenimiento y se da siempre un reporte diario que también sale en la página oficial de Facebook todos los días, en el cual se controlan, ¿no?, los caudales, río Otora, río Torata, río Tomicaca, y se ven los volúmenes, los reportes del embalse, ¿no? Volumen útil, volumen, capacidad máxima y total del volumen almacenado. Bueno, actualmente, como ya le había mencionado, estamos en la ampliación de la frontera agrícola, eso con fines de agroexportación. Los nuevos estudios que se están desarrollando actualmente a nivel de perfil son la rehabilitación y acondicionamiento del sifón Tumilaca, la construcción de las presas Somores, Tumilaca, Huaracané, Guayacucho, Guayapuquio en la región de Moquegua. Mejoramiento del canal Pasto Grande mediante el entubado de los tramos críticos del kilómetro 0 al kilómetro 13 en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua. A nivel de estudios se está llevando la prospección de hidrogeológica en las pampas Jagua y Rinconada. A nivel de elaboración de expediente técnico, se está llevando la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de bombeo de las aguas subterráneas para la previsión de uso agrícola y poblacional por efecto de cambio climático en los valles de Moquegua, Hilo, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua. Bueno, le doy paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, se te escucha bien. Okay. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es las características de las obras hidráulicas principales. Lo que consta de los proyectos que se pueden destacar son la instalación de la infraestructura hidráulica Disculpa, tu para riego. nombre es Roberto Chávez. Roberto Chávez. Ya, adelante, sí, continúa. Okay. La infraestructura hidráulica para riego para representar a la población de Querapi. En este caso, este proyecto se da debido a que el volcán Ubinas, que está en la región Moquegua, está en constante riesgo de erupción, entonces hay un resentamiento de esta población
y se lo traslada a lo que es las Pampas de Hawái. Y para ello es necesario construir todo un sistema de conducción hacia esta zona para poder justamente darle la infraestructura para riego necesaria. Otro de los grandes grupos de proyectos que se puede ver es para la ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo Moquegua, y básicamente lo que pretende es ampliar de la cantidad de hectáreas de la zona natural, que naturalmente había, para poder mejorar la producción agrícola de la región Moquegua, ¿no? Yéndonos más a lo que es los proyectos segundas etapas, en la primera etapa del proyecto especial Pasto Grande, en la fase 1, se comprende la creación de la presa Pasto Grande. Esta presa se construye en el año 1989, 2 años después de la firma de la aprobación del proyecto especial. Es una presa que tiene la capacidad de almacenamiento para 200 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, no se suele usar hasta esta capacidad, debido a que muchas veces no se alcanza la cantidad por las sequías o porque no se logra llegar a ese nivel de agua. Entonces, suele estar por debajo de su capacidad normalmente, ¿no? Otro de los proyectos grandes que se construyeron en los años 90 fue el canal Pasto Grande, de 39 kilómetros de longitud y una capacidad de 9 metros cúbicos por segundo. En este canal es importante también porque va a llevar va a llevar el agua que se recolecta de esta fuente principal, que se almacena en la presa, lo va a derivar hacia otro punto. Otro de los proyectos que también toman importancia en esa etapa es el túnel Yachacuesta, también concluido en el año 95. Este túnel es también de una longitud de 7.000 kilómetros y 12 metros cúbicos de capacidad. Es uno de los proyectos, digamos, que más tuvo problemas que en la primera etapa fue concebido con un determinado costo y luego hubieron sobrecostos debido a que no se hicieron los estudios adecuados. Incluso hay mucho, hubo digamos, mucha polémica después porque en el expediente técnico inicial no se consideraron los factores hidrogeológicos que después iban a venir a denotarse cuando ya estaba en ejecución, ¿no? Entonces hubieron muchos sobrecostos para que ese proyecto pueda llevarse a cabo y sea culminado también también en los años 90. Y finalmente el canal Humalso corresponde a la fase 1, cerrando esta fase de 20 kilómetros de longitud y 80 metros cúbicos de capacidad. Para que se pueda ejemplificar mejor esta, esta fase 1, puedo mostrar una imagen aquí, donde se puede observar cómo de la presa Pasto Grande se va a derivar justamente a través del canal Pasto Grande y a través de las otras obras de infraestructura hidráulica que se ha mencionado, se deriva el agua hacia una menor cota, justamente para poder abastecer toda esta zona de la región Moquegua, ¿no? Más adelante en la fase 2, que continúa, se ve lo que son los trasvases. En la fase 2 se proyecta el trasvase Guaracané-Chenchen, que es un trasvase que se va a dividir en dos paquetes, ¿no? En dos partes. Un trasvase de Otora a Torata, que justamente incluye todo lo que comprende desde una bocatoma, túneles, un sifón y un canal de conducción. Este trasvase lo que pretende es derivar el agua desde el río Guaracané hasta el río Totorata, ¿no? Justamente para poder hacer este procedimiento de conducción de un punto a otro. Siguiendo la siguiente bloque o la siguiente parte es de Torata a Chenchen, que el objetivo es llegar a este punto, para lo cual se construyen 3 túneles y un canal de conducción de 15 kilómetros. En este caso, también se contemplan todas estas obras de conducción para poder permitir que el agua llegue hasta una cota menor, ¿no? Volviendo a mostrar la imagen, si se permite, acá se puede observar cómo el trasvase Chinchén pasa de un paquete de Guaracané a Chenchen, pasa de un paquete de Otora a Torata y posteriormente Otora a Chenchen, ¿no? Como se puede ver aquí. Eh, Todo esto con el objetivo de de llegar hasta la zona agrícola, hasta la zona para ampliar justamente esta cantidad de agua, de zonas irrigadas, ¿no?
Bueno, continuando, tenemos más obras hidráulicas, justamente una planta de tratamiento también en la ciudad de Chenchen, que justamente va a permitir potabilizar para la ciudad de Moquegua, el canal Chenchen-San Antonio, el canal San Antonio-Hawái, y aquí se llega al punto de esta zona, justamente la Pampa Hawái, para contemplar una línea de conducción hacia esta zona para poder justamente llevar un caudal de agua y poder irrigar también esta zona. Pasando a la segunda etapa, tenemos el subsistema Chilota Vizcachas. En esta segunda etapa se contemplan justamente conectar a través del canal Vizcachas las subcuencas de los ríos Vizcachas, Chincún y Chilota, que son ríos, son ríos representativos de esta zona de Moquegua, y se consideran obras de almacenamiento, ¿no? En este caso, el sistema en total incluye 2 plantas de bombeo para un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo de agua, un canal de conducción, las presas de Chilota de 20 millones de metros cúbicos y las presas de Vizcacha Chincune con capacidad de 8 millones de metros cúbicos, y la presa Omalso, y la explotación de agua subterránea en los acuíferos de Moquegua y Hilo. Adicionalmente a esto, otro de los objetivos, digamos, del proyecto es generar energía eléctrica. Entonces, se contemplan centrales hidroeléctricas. En este caso son 3 centrales para un potencial total de 49.5 megavatios de energía eléctrica, ¿no? Las centrales hidroeléctricas, en este caso, se le conoce también como centrales hidroeléctricas número 1, 3 y 6, pero de acuerdo a la zona, se pueden también denominar Chilliwa, Sajena y Moyesaja, ¿no? De acuerdo a la zona donde se ubican, pero el nombre técnico es central hidroeléctrica número 1, número 3 y número 6. Estas centrales también sirven de importancia, no están proyectadas de construirse dentro del marco de esta segunda etapa del proyecto, ¿no? El subsistema hilo, finalmente, aparte de lo que se proyecta la construcción de la línea de conducción y embalse, Quebrada Los Burros, Lomas de Hilo y Osmore, a Lomas de Hilo, y se plantean alternativas, ¿no? Para poder llevar este recurso hídrico hacia la ciudad, hacia Lomas de Hilo, justamente con el fin de lograr esa ampliación agrícola de Lomas de Hilo. Como se puede ver acá, entre estas opciones está el abastecimiento vía Osmore, vía una conducción del sector Quebrada Los Burros, y con un canal de distribución también se considera para poder irrigar esta zona. Pasando a lo que es los sistemas de conducción y aplicación del sistema de riego, como bueno, yendo al mismo contexto de la primera etapa, se plantea la instalación de la línea de conducción y construcción de obras conexas. Es importante aquí, para poder explicar mejor esta parte, mostrar un esquema hidráulico, ¿no? En este esquema hidráulico, lo que se puede ver, ¿no?, es cómo se toma desde la boca toma, en la conexión de los ríos Vizcachas y Chilota, se toma de esta fuente de agua, el recurso hídrico, se lleva a un desarenador, pasa a una estación de bombeo y finalmente a una línea de conducción que pretende justamente entregar esto hacia el canal Pasto Grande, ¿no? El cual va a derivar hacia las zonas, para poder irrigar toda la zona agrícola que se pretende en este proyecto. Para esta primera etapa, esta línea de conducción tiene una longitud de 63 kilómetros, como se puede ver, con capacidad de 0.9 metros cúbicos por segundo. Bueno, se plantea construcciones de reservorios y también un sistema de riego menor, conformado por una red de 23 kilómetros de la red de sistema, de tubería de conducción a presión, cámara de rompepresión y válvulas de aire y válvula hidráulica. Todos ellos dentro del marco de un sistema de abastecimiento de conducción y después de abastecimiento de agua. Segunda etapa, la instalación de la línea de conducción, también parte de la segunda etapa, contempla lo mismo, pero para un caudal, una capacidad de 0.6 metros cúbicos por segundo. Y finalmente también la incorporación de 1.750 hectáreas para cultivos de exportación. Entre los problemas que se presentaron en este proyecto, hubieron significativamente muchos problemas, incluso casos de posible corrupción, debido a que justamente el principal hecho es que los estudios
preliminar, el estudio de factibilidad, no contempló muchas de los sobrecostos, muchas de las incidencias que iban a haber durante la ejecución del proyecto. Y fue aprobado justamente sin haber sido un estudio lo suficientemente completo. Como se puede ver aquí, en esa época, como se mencionó también anteriormente, el presidente expresidente de la República, era el director ejecutivo del proyecto Pasto Grande, y fue el que digamos, dio el visto bueno para que se lleve a cabo muchas de las obras de la primera etapa, ¿no? El, el proyecto Pasto Grande incurrió en sobrecostos debido a la licitación prematura y solo se contaba con estudio de perfil, nomás no con un expediente completo. Finalmente, en las conclusiones, se puede concluir de que la modificación del proyecto en la primera década de existencia y la falta de estudios iniciales llevó a la construcción de obras no programadas inicialmente y ampliaciones de plazo de las mismas, ¿no? Particularmente, habían obras que pasaron, por ejemplo, de los 30 millones de dólares a los 120, prácticamente triplicando, cuadruplicando el costo inicial de las obras de la primera etapa. La meta final del proyecto Pasto Grande es abastecer el agua a las ciudades de las provincias de Moquegua e Hilo. Y deben ser suficientes estas aguas para irrigar la frontera agrícola existente en Moquegua y ampliar la misma en Hilo, ¿no? Al final se pretende ampliar la zona agrícola, además de abastecer de agua a las provincias de esta zona. El 90% del total gasto ejecutado en el proyecto corresponde justamente a las obras que están en la primera etapa, esas obras que tuvieron demasiados sobrecostos. Y el proyecto arqueológico Lomas de Hilo se tuvo que hacer para poder seguir con la extensión de la frontera agrícola. Como mencionó también anteriormente, se encontraron varios restos arqueológicos, los cuales se exponen en un museo y será atracción turística. En este caso también, eso se pudo haber también previsto en los estudios de factibilidad, quizás en la zona arqueológica que se encontró después. El proyecto arqueológico Lomas de Hilo, además, bueno, de hecho que es un proyecto especial, por lo cual tiene una gran implicancia para lo que es la parte de la empleabilidad, del empleo y la economía, ¿no? Y finalmente, la falta de transparencia de la etapa de licitación y estudios definitivos hicieron que el túnel de Yachacuesta, el más polémico, conllevó a incurrir en sobrecostos cercanos al 200%. Bueno, esto es lo que corresponde al proyecto especial Pasto Grande. Vamos a pasar al proyecto especial Tacna. El proyecto especial Tacna, también llamado PET, se encuentra en el departamento de Tacna, provincias de Tacna y Chávez, Calapa. una consulta. Ustedes son 5, ¿no vas a pasarle la posta a otro compañero? Son Sí, 5, ahorita no van a termino, poner. le falta ¿Sí? solo esta parte y corresponde a otro Se compañero. supone que los 5 deben hablar, ¿ah? Sí, Ya, sí, solo que me continúa. corresponde esta parte. Adelante, Chávez. Ok. Y bueno, para finalmente mostrar un poco lo que es el mapa de Tacna y en donde se comprende el proyecto, se puede ver que las fuentes de agua, en este caso el río Locumba, el río Sané y el río Caplina, y de lo que se pretende en este caso es también poder irrigar la zona hasta llegar a las zonas agrícolas de la ciudad de Tacna, ¿no? Para lo cual se va a explicar más posteriormente cómo es que o qué proyectos se construyeron para ese objetivo. Bueno, y finalmente, justamente hablando del objetivo, el objetivo general es poder dar solución a la escasez de recursos hídricos que históricamente ha afectado a la región Tacna, y gestionar su uso de manera eficiente a través de obras de infraestructura hidráulica que justamente mejoren la capacidad, propicien la tecnificación del riego en la zona y mejoren la competitividad de la agricultura en la región, ¿no? Se busca que, asimismo, que se tengan acciones concretas para que el agua se optimice y se puedan ejecutar muchos proyectos en el marco de este proyecto especial Tacna. Ahora, a continuación, doy pase a mi compañero para que continúe con la siguiente fase del proyecto. Sí, yo continúo. Buenas noches, ingeniero. Soy el alumno Aldair Chuy. No sé si me escucha. ¿Se logra ver? Sí, pero bueno, ahora sí te escucho. Continúa, Chuli, adelante. Ya, bueno, continuando, en esta parte vamos a hablar sobre las fuentes de agua asociadas al proyecto. Se han identificado dos fuentes de manera general, ¿no? La fuente superficial y subterránea. En este caso, la fuente superficial lo comprende el río Locumba, Sama, Maure, y la fuente subterránea, los ojos de Copapujo.
Bueno, todo esto correspondiente, ¿no?, al proyecto especial denominado Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna. En esta parte se detalla ¿no?, los caudales medios mensuales de la cuenca del río Locumba, en este caso un total de 14 hectómetros cúbicos. Bueno, es la cuenca del río Locumba para el proyecto de afianzamiento de la laguna Aricota, eh, que es uno de las principales fuentes eh, para poder trasladar agua a través de los canales hasta la misma ciudad de Tacna y a las zonas agrícolas. En el caso de la cuenca del río Sama, bueno, se encuentra el represamiento Sarascay. En este caso, los caudales medios mensuales que se han identificado son de 39,86 hectómetros cúbicos, ¿no? Y igualmente se detalla algunas otras fuentes que tal vez no son tan importantes como las anteriores, pero se detalla, ¿no?, acá, como se puede observar en el cuadro, y dando un volumen total de 65,69 hectómetros cúbicos. Las etapas planteadas en el proyecto, bueno, consta de dos etapas. En la primera etapa comprende todo lo que es la ejecución de la infraestructura hidráulica, como ya más abajo voy a detallar un poco. eh, Comprenden pues la construcción de los canales, de las represas, de pozos también, las bocatomas, etc. En la segunda etapa consta específicamente sobre la ampliación de las áreas de irrigación, ¿no? En este caso, en especial, se ha tocado el proyecto de mejoramiento y ampliación en Villa Villani 2, etapa 1. Este proyecto se ha firmado en el 2016, ¿no? Las líneas punteadas rojas indican que es el proyecto el nuevo, el Villa Villani 2. En este caso se va a captar agua desde la zona denominada Villa Chaullani, donde también la bocatoma lleva el mismo nombre, Villa Chaullani, que se va a captar un total de 361 litros por segundo. No, y bueno, se va, se va a empalmar a un canal existente, ¿no?, incrementando de esta manera el caudal para poder llevar hasta la ciudad de Tacna, y también y la ampliación de una frontera agrícola, como se indica, de 2.850 hectáreas, ¿no? Y, y beneficiar a una población de 350.000 habitantes en la ciudad de Tacna. Precisamente se detalla en esta parte la población beneficiaria y la extensión del área de riego. Bueno, en esta parte, en la área de extensión de irrigación, ha habido un error de digitación, porque no se ha incluido los 2.320 hectáreas de la zona La Yarada, ¿no?, sumados a esto. Sería el área total de irrigación. Entre los cultivos y productos que se desarrollan, bueno, entre los principales están pues el olivo o la aceituna, el maíz, el ají y la papa. Acá se muestra un reporte de los principales cultivos correspondientes a la producción 2017-2018, no, desde el 2016 al 2018, perdón, por hectárea, ¿no? Claramente el producto principal y de exportación también es el olivo o la aceituna, que se exporta a países de América del Sur, como son Argentina, también Ecuador, y por ahí a Italia, en países de Europa, ¿no? Bueno, el año de inicio y la etapa en la que se encuentra, ¿no? Este proyecto fue creado en 1984 con un decreto supremo, y posteriormente fue transferido al gobierno regional, ¿no?, en el 2005. La transferencia del Instituto Nacional del Desarrollo, el INADE, al gobierno regional de Tacna.
En la etapa actual del proyecto, bueno, actualmente se tiene, bueno, está en operación y mantenimiento, y como le había mencionado, en el 2016 comenzó el proyecto de la Villa Villani 2, etapa 1, y bueno, esta es la imagen, ¿no? Donde también se muestra las estaciones hidrométricas pertenecientes al proyecto especial Tacna. Las características de sus obras hidráulicas principales. Vamos a mencionar algunas, las más importantes, como son la represa de Yuramas, ¿no? Donde, bueno, con proyecto se tiene un volumen de reservorio de 12 millones de metros cúbicos. También tenemos la represa de Yuramas 2, ¿no? Con una capacidad de almacenamiento de 3 millones de metros cúbicos y permitiendo una irrigación de 1.786 hectáreas. Bueno, las características generales de los canales son de formas trapezoidales, y una parte en la zona de captación, en el túnel de Ricota. Bueno, en esa parte existe un canal de tipo rectangular, ¿no? En cuanto al sistema de conducción y ampliación del sistema de riego, en este caso, los sistemas de riego que se, que se usan son por gravedad. Bueno, en esta parte lo voy a detallar más, son por gravedad. Hay también riego presurizado, ¿no? Y se muestra el rendimiento de los principales productos por hectáreas, ¿no? El ají, el alfalfa, la cebolla y maíz en su variedad también. No, uno de los detalles en cuanto a ello es que la implementación no fue, mm, no fue como se había planificado, ¿no? Entonces, en esta parte también entró un poco los problemas de capacitación a los agricultores, y no se pudo implementar de manera correcta o de manera como se pensaba, ¿no? La, la tecnificación del riego para poder incrementar la productividad. Bueno, le paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. ¿Sí me escucha? Buenas noches, se te escucha bien. Bueno, soy el alumno Lenin Carojulca y voy a culminar el proyecto especial Tacna con las conclusiones. Primera conclusión es que actualmente el proyecto de mayor importancia y a nivel nacional es el proyecto Villa Villani. Segundo, que tiene esta importancia debido a que se estima que va a cubrir la brecha de déficit hídrico en la región sur. Otra conclusión es que debido a la extracción de agua subterránea mediante pozos de agua, que en un principio no estaban contemplados en el proyecto, ha generado la sequía de bofedales y alteración de flora y fauna en las zonas altoandinas de Tacna. Por último, tenemos que, como el proyecto no ha tenido una planificación adecuada, se ha tenido que generar nuevos proyectos que subsanen las deficiencias del primero. Tal es el caso que en el año 2016 se tuvo que demoler el vertedero, que era una estructura nueva para ese año, para construir una estructura de medición parcial, ya que mediante una resolución administrativa se pedía que unos caudales determinados para entregar. Bueno, acá vamos a pasar al proyecto especial Madre de Dios. Con respecto a la ubicación geográfica, como su nombre lo menciona, se ubica en el departamento Madre de Dios y abarca las 3 provincias, Tamopata,
las provincias Tambopata, Tawamaro y Manu. Y la zona del proyecto en sí se divide en 3 microrregiones. La etapa 1 abarca la microrregión Iberia-Iñapari, y la etapa 2, microrregión Iberia-Iñapari, esto debido a que la etapa 2 fue un mejoramiento de la etapa 1. Y la etapa 3, ubicada en el corredor interoceánico sur, en el tramo Iñapari-Iberia y Puente Inambari. Bueno, acá se presenta una vista del Google Earth, del Departamento Madre de Dios, y un mapa político. En esta imagen hice una zonificación de los corredores que los mencioné. El corredor Iñapari-Iberia de color rojo en la parte norte, el corredor Iberia-Puerto Maldonado, el de color celeste, y la etapa 3 que corresponde al corredor Puerto Maldonado-Inambari, que es el último. Bueno, con respecto a los objetivos, el objetivo general del proyecto es promover el desarrollo productivo de la región Madre de Dios de manera competitiva, sostenible, con enfoque territorial y una gestión fronteriza integral. El enfoque territorial se refiere a que el proyecto no abarca todo el departamento, sino más bien un corredor principal que se conoce como el corredor agrario, conformado por los pequeños microrregiones, y la gestión fronteriza debido a que esta zona está cerca de la frontera con Brasil. Dentro de los objetivos específicos tenemos que el proyecto busca promover el desarrollo productivo en forma integral y sostenible del Departamento Madre de Dios mediante el diseño de programas y proyectos para un desarrollo productivo mediante una gestión ambiental y de infraestructura productiva, tales como caminos, carreteras, puentes, sistemas de irrigación, entre otros. Otro objetivo específico es fortalecer el aparato productivo del corredor económico, tanto a economía macrorregional y a nacional. Otro, elevar los niveles de producción y productividad agraria en toda la fase de la cadena productiva, es decir, desde el productor, el agricultor, hasta el mercado, hasta el consumidor. Y por último tenemos desarrollar la red de asentamientos rurales, convirtiéndolos en polos de desarrollo productivo. Esto debido a que, como ya se realizó la carretera interoceánica, se desarrollaron diversos pueblos o zonas rurales alrededor de la misma. Bueno, tenemos también las fuentes de agua asociadas al proyecto. Según lo que investiguemos, no están asociadas a fuentes de agua, sino que este proyecto especial principalmente está asociado a obras viales. Sin embargo, en la última etapa se realizó un sistema de irrigación que más adelante va a explicar mi compañero. Bueno, voy a dar paso a mi compañero Ronald para que continúe con la exposición. Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Me puede llegar a escuchar? Buenas noches, sí se te escucha bien, Ronald. Bueno, soy el compañero Ronald Pérez. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la población beneficiaria, ¿no? Los beneficiarios son los pobladores de Madre de Dios y entre los principales están los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto en la provincia de Tambopata, ¿no? Y los distritos de Iñapari, Iberia, Tahuamanu en la provincia de Tahuamanu. Dentro del conjunto de proyectos que forman parte del proyecto especial Madre de Dios, están obras como colegios, centros de salud, aeródromos, infraestructura de instituciones como la Policía Nacional, sistemas de agua, carreteras, puentes, rehabilitación de carreteras y estructuras también. Cultivos y productos que se desarrollan. Entre los principales productos que se desarrollan son la yuca, el maíz, el plátano, el cacao, el arroz, la papaya, la naranja, el limón y las frutas tropicales, que se riegan casi en su totalidad con agua proveniente de las lluvias. Aquí algo que se puede resaltar es que el área total de superficie agrícola que forma parte de Madre de Dios es aproximadamente 6.890.078 hectáreas y solo el 0.57%
de esta superficie agrícola está conformada por un sistema de riego y el 99.43% está conformado por, se, este, se abastece con agua proveniente de la lluvia, ¿no? O sea, en secano. Y bueno, el año de inicio de la etapa en que se encuentra, este proyecto fue creado en el año 1981 con un programa presupuestario de la Presidencia de la República, con el propósito de impulsar la ampliación de la frontera agrícola y la ocupación territorial, ¿no? Actualmente los proyectos que se vienen ejecutando, algo que encontramos en la página del Gobierno Regional de Madre de Dios son el mejoramiento de camino vecinal Florida Baja de Filadelfia y en el distrito de Laberinto, en Tambopata, y el desarrollo agropecuario, ¿no? Lo que es la mecanización agrícola con el objetivo de mejorar la producción y también actividades de forestación y reforestación. Entre las características de sus obras principales, bueno, mi compañero como mencionó el sistema de irrigación Primavera Alta Inambari. Este proyecto está ubicado en el departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata, el distrito de Inambari. Fue iniciado en el 2011 y este proyecto consiste de una infraestructura de riego a fin de irrigar 1.500 hectáreas de cultivo bajo riego. Comprende una construcción de una bocatoma aguas arriba del río Jayave, y la construcción principal forma parte de obras de arte, defensa ribereña y captación en gestión de aguas de riego. Y la bocatoma consta de muros de encauzamiento de concreto armado de 15 metros largo por 3 metros de altura, y un muro de encauzamiento de la bocatoma de margen derecha. Ahí nace una compuerta metálica adyacente al canal principal de tipo trapezoidal, diseñado para un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo. Bueno, se puede apreciar la compuerta metálica de la bocatoma. Esta imagen fue sacada de la Memoria Anual de Gestión Institucional del 2014 del Proyecto Especial Madre de Dios. Bueno, el canal principal tiene una capacidad de 1.5 metros cúbicos por segundo, de la cual nacen dos ramales al final, ¿no? Un canal derecho y un canal izquierdo, ambos tienen una longitud de 10 kilómetros, y bueno, el canal derecho tiene una capacidad de 0.6 metros cúbicos por segundo, y el canal izquierdo un caudal de 0.9 metros cúbicos por segundo. Y también otra construcción fue la construcción de 1.200 metros cuadrados de defensa ribereña, a base de geoceldas de 3 pulgadas de espesor, todo en concreto de resistencia de 175 kilogramos por centímetros cuadrados, como se puede apreciar en la imagen también. Bueno, el sistema de conducción y aplicación de sistemas de riego. La infraestructura de riego construida tiene una capacidad de riego en promedio para 450 hectáreas actualmente, pero está proyectada para 1.500, de las cuales existe un número reducido de hectáreas actualmente, esperando que se incremente, ¿no? Debido a la minería informal de la zona, donde existen agricultores que son propietarios de tierras, ¿no? Y optan por orientar sus trabajos hacia la minería ilegal, ya que muchas veces estos generan una rápida recuperación y generación de sus ingresos, ¿no? Comparada al trabajo agrícola. Y bueno, en las zonas rurales de Madre de Dios, la agricultura es una actividad reducida, como ya lo había mencionado. Se siembra cerca de 1.200 hectáreas bajo secano, y principalmente por ser una región forestal por excelencia y sus consumos dependen básicamente de las lluvias estacionales, la demanda requerida por esta actividad es cerca de 124 millones de metros cúbicos. Bueno, dentro de los principales problemas que se presentaron en el proyecto, mencionamos dos. Uno fue un problema de corrupción donde se menciona un delito de usurpación de funciones, colusión agravada y falsificación de documentos, donde se simuló contrataciones y pagos a personas que no prestaron consultorías, ¿no? Y en donde se causó un prejuicio económico a la entidad equivalente a 86.668 soles por parte del ex gerente de estudios del Proyecto Especial Madre de Dios, Stanley Bor Sánchez Arias,
que era el especialista en proyectos de inversión del PEM, ¿no? Que es el Proyecto Especial Madre de Dios. Otro problema fue la inadecuada prestación de servicios de habilitación de terrenos desboscados para el uso agrícola y construcción de estanques para la actividad piscícola. En este esquema que se puede apreciar, se puede identificar las causas principales del problema, ¿no? Uno fue la limitada disponibilidad de maquinaria pesada, lo que ocasionó la mala habilitación de terrenos para desarrollo de proyectos. Y el otro punto fue debido al personal técnico y profesional poco capacitado, ¿no? Para desarrollar actividades de asistencia técnica. Esto generó una adecuada capacitación de los recursos humanos. Y bueno, las conclusiones. La gestión que realiza el Proyecto Especial Madre de Dios se debe orientar a mejores limitantes como el tiempo, distancia, trámites otros para propiciar el desarrollo en cuanto a actividad acuícola, como práctica económica alternativa en el área del proyecto. Otro punto importante es que este proyecto contribuyó a que muchas familias se alejaran de la minería informal y comenzaran a cultivar alimentos para su consumo. Y también la región de Madre de Dios contaba históricamente con potenciales fuentes de recursos hídricos que no estaban siendo aprovechadas. Y bueno, esta es la bibliografía. En eso concluimos. Gracias. Bien, bien, Chacho, muchas gracias. A ver, el alumno Aguilar Medina, o la alumna creo que es Aguilar Medina. Pone al inicio su presentación, sí. Ronald, ¿podrías poner al inicio, por favor? Ya, bien, la consulta es la siguiente. Mencionaste tú, bueno, aparece en la presentación rescate arqueológico. La pregunta es, ¿a qué se refiere ese rescate arqueológico y cuál es su relación con el proyecto especial Pasto Grande? Bueno, se han encontrado en realidad bastantes restos, entre ellos restos humanos de, bueno, en el video que vi de ese proyecto, se había encontrado restos humanos de mujeres con niños. Y bueno, lo que se hace es rescatar todo eso para llevarlos a un museo mayormente. Y bueno, y también van a hacer investigaciones sobre, bueno, sobre nuestra historia, ¿no? Lo que se ha ido llevando. Y bueno, eso tiene relación porque primero se tiene que aprobar el CIRA para que pueda, para que puedan hacer ahí una ampliación agrícola. Ya, claro. Quiere decir entonces que el proyecto incluía zonas en las que habían restos arqueológicos bueno, de peruanos de épocas pasadas, de la etapa preincaica o incaica, ¿no? ¿A eso se refieres? Sí, eran pescadores, antiguos pescadores de la zona. Bien, eso es lo que acabas de mencionar, se refiere a lo que es el estudio de impacto ambiental que involucra lo que es el estudio arqueológico, ¿de acuerdo? Y efectivamente, ¿no? Y muchos de nuestros proyectos que se hacen en el país así de ese tipo de gran magnitud han tenido ese problema de que pasan por zonas en las cuales hay vestigios de vivienda o en la que han habitado los antiguos peruanos, ¿no? La etapa preinca o incaica, entonces eso por ley está protegido, ¿no? Y muchos proyectos han tenido que cambiar de ubicación justamente a raíz de lo que han encontrado. Entonces es importante eso, no es, se respeta eso por ley, ¿no? El camino Inca, por ejemplo, es intangible, no se puede construir nada que pase por el camino Inca, ¿no? Y así cosas como esa, ¿no? Están haciendo excavaciones y encuentran restos, entonces eso inmediatamente se paraliza. O mejor dicho, no ese es el objetivo, no estaría mal enfocado, ¿no? Si se va a hacer un proyecto y se va a pasar por una zona, por esa zona, antes de hacer cualquier movimiento de tierras, tiene que haber un arqueólogo que haga un estudio, ¿no? Y verifique y certifique de que esa zona está libre de alguna, que no contiene ningún resto arqueológico, ¿no? Entonces eso está dentro de la etapa de un proyecto y eso se ve en las etapas de prefactibilidad, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, eso justamente es el rescate arqueológico, ¿no? Bien, entonces mencionaste tu prospección hidrogeológica en tu presentación. ¿Sabes a qué se refiere esa prospección hidrogeológica o cuál es su objetivo de haber realizado eso? Eso lo mencioné en la parte de Y en la parte final de tu de presentación. mm, prospección hidrogeológica. Mm, Bueno, no sé exactamente qué se refiere. Y, ¿No sabes cuál es el de objetivo de hecho, esa prospección? mm, no exactamente. Bueno, de hecho no lo ¿No tienes encuentro. idea de la Dice que palabra hidrogeológica a qué se refiere? No se te ocurre nada, no infieres nada. Hidrogeológico. sí, hidrogeológicas serían de las aguas, ¿no? Aguas por hidro, pero geológico. Allá de la geología. Pero ¿cómo combinas ambos? ¿Cómo se manifiestan ambos? Mm, en la geología aplicada, mm, tal vez la geología geodinámica externa. Bien, a ver, te voy a comentar. La A prospección ver, hidrogeológica, hay varios métodos de prospección, hay diferentes métodos, ahora inclusive hay mediante sensores, ¿no? Antes era con explosivos, o ustedes saben que ahora todo ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado ahora es con sensores que mandan ondas y estas ondas son reflejadas, ¿no? El objetivo de la prospección hidrogeológica es justamente conocer el movimiento, el nivel de aguas subterráneas que se encuentra en una zona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ustedes han descrito en el proyecto que explotan bastante el agua subterránea. Una siguiente pregunta por tu compañero tiene que estar referido también a eso. Entonces, ¿dónde puedo buscar agua subterránea? En la zona donde haya. ¿Y cómo determino eso? Con un estudio, una prospección hidrogeológica, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de ese tipo de estudios, ¿no? Hidro es agua, geología es suelo, el terreno, entonces es el agua que está contenido bajo el subsuelo, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de este estudio, de esta prospección hidrogeológica. La última pregunta, mencionaste tú en la parte del volumen del embalse, por favor ponte en ese cuadro o que tu compañero te ponga en el cuadro. a Hablaste de un ver, volumen de un embalse. Ahí ese cuadro. Puedes ampliar un poco, ya lo pasaste, el cuadro donde están las gotas. Sube un poco, ahora amplía un poco más, está muy bien. Ahí dice volumen, volumen y están los volúmenes de distintos embalses. Súbelo un poco. No tienes por qué saberlo, sino que estoy a ver cómo te imaginas que ellos reportan diariamente ese volumen, qué hacen para saber ese volumen. O sea, ¿cómo saben que ese embalse tiene ese volumen de agua, no? ¿Tienes una idea? ¿Te imaginas algo? por algunas mediciones que hacen en el embalse, ¿Cómo qué, por ejemplo? como el nivel del agua que llega al embalse. Ya, está bien, es correcto. Mira, has dado con la respuesta correcta, ¿no? Efectivamente, entonces, sabiendo el nivel del agua, uno sabe qué volumen está almacenado un embalse, ¿no? Ahora, no es una ecuación general para todos los embalses, ¿no? Eso tiene que ver con la forma que tiene ese depósito de agua. Entonces, eso quiere decir que cada embalse tiene su ecuación de altura-almacenamiento, ¿no? Entonces, cada embalse, antes de ser construido, se determina esa curva en base a la topografía del embalse, ¿no? Y sabiendo a qué nivel llegó el agua, uno entra a esa curva de altitud-volumen y sabe qué volumen se ha embalsado. Entonces, eso es lo que justamente refleja esos valores que allí aparecen, ¿no? Como ustedes saben, el embalse almacena agua y el agua trae sedimentos. Esa curva de altitud-volumen tiene que estar siendo actualizada cada cierto tiempo, ¿no? Sabemos que, y también creo que lo han mencionado en una de la presentación del proyecto especial Chira Piura, que Poechos pues ha perdido casi
45% de su almacenamiento, ¿no? Entonces ellos no pueden trabajar, por ejemplo, con la curva altitud-volumen de cuando este proyecto empezó a funcionar, ¿no? Y eso ya está desactualizado, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Miden la altura que llega el agua, entran a la curva altitud-volumen y ya saben el volumen, ¿no? Pero hay periódicamente que ir actualizando esa curva de altitud-volumen que recepciona el embalse, ¿no? Muchas gracias, Aguilar. Por favor, el alumno Chávez, Roberto, Ingeniero. ponte tu parte, avanza hasta tu parte donde empezaste. Ahí es. Esa es, ingeniero. Ya, yo he estado anotando cosas que ustedes han estado hablando, entonces, a ver, yo te voy a decir una parte que has hablado y debo recordar que mencionaste eso, ¿no? Mencionaste que el embalse, el embalse Pasto Grande no se llena, ¿no? O sea, que ya en múltiples oportunidades no alcanza el volumen de 200 millones de metros cúbicos. Sí, Entonces, mencioné. ya, ¿por qué consideras que está ocurriendo eso? Se supone, en principio, déjame terminar la pregunta, ¿no? Ustedes saben, y lo han escuchado ustedes en su curso de hidrología, cuando uno hace el diseño de un embalse, el objetivo de ese embalse es diseñarlo de tal manera que sea un embalse que todos los años se llene, ¿no? Porque el hecho de hacer un embalse de mayor magnitud significa más infraestructura, un gasto que realmente no va a ser utilizado, porque como ya lo has mencionado allí, no se llena el embalse. Entonces, ¿para qué se hizo 200 millones de metros cúbicos si no se llena ese volumen, ¿no? ¿Qué consideras que ha pasado en ese diseño? El embalse Pasto Grande tiene esa capacidad, pero por lo que pude leer, llegaba, o sea, anualmente se llegaba a tener hasta 130 y tantos millones de metros cúbicos, ¿no? Usualmente había unas descargas cuando hacían descargas, que gradúan para que salga un caudal de 8, 9, 10 metros cúbicos por mes, que en las temporadas en que lo necesita. Lo que pienso que puede hacer que no se llegue a esa capacidad es de que, primero, de que quizás también por el lado del margen de seguridad de la obra y que de hecho que no se llega hasta el tope máximo por evitar algún tipo de falla de la presa. Y en segundo lugar, creo que es porque en la zona a veces también relativamente a veces ocurren sequías en esa zona de Moquegua y no llega a alcanzar o sea, no llega a alcanzar una capacidad adecuada quizá, porque esas temporadas en las que no hay tanto afloramiento de recurso hídrico, ¿no? Entonces, ¿tú consideras de que ese proyecto y de repente cualquier otro está expuesto a ser sobredimensionado? No hay forma, tú no consideras una forma en que pudo haberse corregido ese aparente sobredimensionamiento del embalse Pasto Grande. Creo que tampoco no se hizo o sea, en el estudio de factibilidad, no se contempló digamos, que la capacidad iba a ser sobredimensionada quizá para la cantidad de agua que llegaba a esta zona, ¿no? Y por ello es que se puede ver, digamos que el volumen útil no es el máximo, ¿no? A ver, le voy a comentar. Lo que sucede en estos casos, como el caso de Pasto Grande, ustedes saben, porque lo han llevado en el curso de hidrología, para dimensionar un embalse, lo van a ver también ahora en irrigación, para dimensionar un embalse se trabaja con años, pues, con un conjunto de años, pues mínimo de 50 años 50 años de registro, ¿no?, de caudales medio mensuales en ese embalse, ¿no? 50 es lo mínimo, debe ser más, ¿no? Teóricamente debe ser más, hasta 100 años sería lo adecuado. Lo que pasa es que en nuestro país, ustedes ya pasaron el curso de hidrología y saben bien de que eso muchas veces no es posible, ¿no? Y lo han visto, en algunos sitios ustedes van a buscar caudales, no hay. ¿Qué tienen que hacer? Generar caudales a partir de precipitaciones, ¿no? Entonces, la palabra bien dicha ahí no es calcular caudales, sino la palabra bien dicha es estimar caudales, ¿no? Porque el proceso de que el agua de la lluvia cae al terreno y se transforma en una escorrentía, el cálculo que se deviene con programas que ustedes aplican es muy subjetivo, ¿no? Uno asume un coeficiente de escorrentía, asume efectos que de repente no se están dando, ¿no? Entonces, lo que uno obtiene a partir del estudio de precipitación muchas veces no es lo que representa realmente el efecto de la lluvia en esa cuenca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe haber pasado en este embalse Pasto Grande? Se ha trabajado con un periodo corto de años de caudales
y no se ha tomado lamentablemente, o sea, se han trabajado con un periodo en el cual no estaban los años secos, ¿no? Entonces, al no estar los años secos, no se ha identificado y se ha de alguna manera sobredimensionado esa capacidad. Ya están las consecuencias que está observando, ¿no? Ahora, cuando uno dice capacidad de almacenamiento 200 millones de metros cúbicos, por si acaso, ténganlo presente porque hiciste un comentario que te voy a aclarar ahora en estos momentos. La capacidad máxima de un almacenamiento no tiene nada que ver con el nivel máximo que esa presa, ese embalse va a soportar ante un evento extraordinario, ¿no? Ese sobrealmacenamiento que se produce ante un evento extraordinario no está considerado. Cuando ustedes escuchen capacidad máxima, capacidad de almacenamiento de un embalse, la capacidad máxima se refiere al volumen útil que se va a almacenar allí, ¿no? Y ya la sobreelevación por seguridad, eso no interviene allí, ¿no? Ese volumen adicional que se almacena en ningún momento va a ser parte de lo que es un volumen útil para ser usado en un tipo de proyecto, ¿no? Eso escapa, ¿no? Ese volumen 200 es porque hasta ahí se diseñó y se pensó que iba a llenarse hasta 200 millones de metros cúbicos, ¿no? Si no se llenó es porque el año que tomaron para el diseño fue incorrecto, ¿no? No fue realmente un año de estiaje, no fue un año seco, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? Tenga presente eso, muchachos, ahí están viendo ustedes el efecto, ¿no? ¿Qué está pasando? No se hizo bien. Ahora, no es porque, no estamos diciendo que la persona, el ingeniero que lo diseñó, lo hizo mal, ¿no? Lo que pasa que por más que ustedes trabajen con programas complejos, programas matemáticos que los hay actualmente muy modernos, esos programas trabajan a partir de información, y si esa información no es correcta, el resultado que va a botar ese programa, por más complejo que sea, también va a ser incorrecto, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? La persona operó esos datos, trabajó a partir de caudales generados con toda seguridad a partir de precipitaciones, y ahí están los resultados. ¿De acuerdo? A ver, otra pregunta, Chávez. Ingresa tu esquema hidráulico, regresa a tu seguro del ponte que está más abajo. El compañero que está manejando Ya, la presentación agranda, por favor, eso. de Tacna. ¿Es Tacna? Bueno, Pasto Grande, yo estoy en Pasto Grande, hiciste un esquema hidráulico. Sí, lo que pasa, ingeniero, es que ese esquema no estaba en el PDF inicial. Yo proyecté una imagen aparte, porque no se contempló en el Ya, PDF. ponte en el esquema proyecto de Tacna, porque la pregunta es igual. Ok. Agranda eso. Ahí. Ya, ¿por qué considera, y lo han visto ustedes, ¿eh? Todo el salón ha visto de que todos los proyectos especiales tienen un esquema hidráulico, ¿no? ¿Por qué considera que es importante plantear el esquema hidráulico en este tipo, en general un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Por qué es importante plantear el esquema hidráulico? Bueno, creo que para todo lo que es proyectos de derivación de aguas de una fuente, es importante poder esquematizar, ¿no? Cómo se hace todo ese procedimiento desde la captación en la fuente, y todo, o sea, los procesos que pasa hasta que llega a la estación donde se hace el bombeo, ¿no? Y a partir de ahí ya la conducción a la zona, al punto que va a entregar, o al punto donde se va a mantener, almacenar el agua, ¿no? Creo que esquematiza y se puede inferir a partir de eso, es que cualquier tipo de interferencia que podría haber en todo el proceso. A ver, de acuerdo a lo que yo he entendido que has mencionado, es que en el esquema hidráulico se plantean todas las estructuras hidráulicas, llámese bocatomas, canales que están considerados en el proyecto, ¿eso es lo que está mencionando? No creo que sea todos, pero a nivel macro se puede ver los principales puntos, ¿no? Que llega parte de una estructura de captación, pasa a una estructura de bombeo, pasa a una línea de conducción y llega hasta un punto donde se toma el agua, ¿no? Una estructura de entrega a un punto, ya sea de una otra fuente de agua o a un sistema de abastecimiento. Bien, lo que ha mencionado es correcto, pero es correcto parcialmente. ¿De acuerdo? Lo que menciona sí, pero le falta algo más, ¿no? Imagínate que estamos hablando de captar, que trabajamos, como hablaron en el proyecto Chavimochi, que estaban trabajando con Río Santa. Y entonces lo que se hacen ustedes, se centran en el Río Santa, y del Río Santa empiezan a hacer sus cálculos, todo el diseño que se hizo en el Río Santa, ¿no? Y empiezas tú a colocar ahí tus bocatomas, canales, hasta llegar a tu zona de irrigación. Entonces, eso es un esquema hidráulico incompleto. Un esquema hidráulico completo es el que abarca desde el nacimiento de toda la fuente de agua,
se esquematiza en ese proyecto, en esa gráfica, desde donde nacen de estas fuentes, ¿no? Desde la parte alta, ¿no? Si son nevados, son lagunas, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, en el esquema hidráulico tú ves todo eso, ¿no? Y aparte, ¿no? Si, como pasa en el río Sándaro, que por un lado le sacan para un proyecto especial, por la margen izquierda, y por la margen derecha le sacan para otro proyecto especial, todo eso debe estar considerado un esquema hidráulico, ¿no? Porque el esquema justamente ve cómo se están usando las fuentes de agua, de dónde vienen y cuáles son las fuentes de alimentación que tienen estos cursos, ¿no? Digo, pues, es diferente que tenga un nevado, diferente que tenga una laguna. Entonces, eso es lo que hace el esquema hidráulico. Y allí se esquematizan todas las quebradas, embalses, todo lo que aparece en ese recorrido. Pero va desde la parte que nace hasta la parte donde culmina el proyecto, ¿no? Es importante visualizar todo ese esquema, ¿no? Si no, ¿cómo sabes tú qué vas a utilizar? De repente consideras que el río trae tal caudal y no sabes que aguas arriba hay otro proyecto que está jalando agua también y al final no llega la cantidad de agua que tú has considerado, ¿no? Entonces es importantísimo eso, tomar el global de toda la disponibilidad que tienes para ese proyecto, ¿no? Eso, por si acaso, es un error que muchos se comete, ¿no? Uno va a la zona, mide el caudal y en base a ese caudal considera qué es lo que va a utilizar sin saber qué es lo que ocurre aguas arriba, ¿no? Por ejemplo, si uno va a hacer un proyecto de irrigación y aguas arriba hay un proyecto minero, ¿no? Entonces, esa agua está contaminada. No lo evaluaron cuando debieron hacerlo, por eso el esquema hidráulico abarca todo, ¿no? ¿Qué está pasando aguas arriba, ¿no? Entonces, si hay un proyecto minero, debieron hacer un estudio de calidad de agua, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo el esquema hidráulico, ¿de acuerdo? Hablaste también sobre los sobrecostos, y eso justamente es un mal endémico en nuestro país que se ha generalizado pues desde la época bueno, siempre ha habido en general, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, les han hecho creer de que Belaúnde fue un gran estadista, un gran presidente. Yo tengo conciencia de lo que fue el gobierno de Belaúnde. También fue un gobierno en el cual se robó. Claro, no en los niveles que hay actualmente, ¿no? Ya estos son ya, a partir del gobierno de Alan García para adelante, pues cada uno quería ser mejor que el otro, ¿no? Entonces, en el sentido de robar, ¿no? Pero no, pues no ha sido un gobierno en el que no ha habido robo. En todos los gobiernos han robado y esto viene ya de muchos años, ¿no? Y como viene algo de muchos años y ya se ha hecho endémico, es bien difícil retirar ese comportamiento que ya lo tienen, todas las personas lo tienen en su cabeza, ¿no? Entran a ejercer un cargo, ya saben que van a robar, ¿no? Entran a hacer un proyecto especial, para darte trabajo te piden coimas, entonces eso va a tener que cambiar, pero va a ser un poco difícil, ¿no? Por ese motivo mencionaste claramente que el proyecto se había elevado un 200%, ¿no? Y eso es escandaloso, ¿no? Hay las leyes, para que ustedes tengan conocimiento, no permiten que un proyecto especial se eleve más de un 10 o 15%, ¿no? Si se eleva es porque el estudio definitivo estuvo mal hecho. Ahí está la letra, ¿no? La letra dice eso, más del 15% no se debe aceptar, ¿no? Se debe sancionar a la empresa que hizo el proyecto, que hizo el estudio definitivo para la construcción. Pero si las autoridades te permiten eso, si a todo nivel te permiten pasar sobre la ley, sobre la letra, entonces esto no se aplica, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con el Metropolitano, ¿no? Es un proyecto que ya hecho acá en la ciudad de Lima, ni siquiera en las partes altas. El Metropolitano tenía un sobrecosto del 300% más o menos, ¿no? ¿Quién estaba de alcalde? Castañeda. ¿Quién estaba de presidente? Alan García. Entonces, no sé qué pasó, pero nadie dijo nada, ¿no? 300% para un proyecto, pues, y hecho en la ciudad de Lima, donde no puede decir que faltó información, no hubo un inconveniente. Pero cosas como esa pasan, ¿no? Entonces, lamentablemente eso perjudica al país. ¿De acuerdo, muchachos? Eso ténganlo presente, porque ustedes en algún momento ya, en algunos años van a tener que enfrentarse a esa realidad y, bueno, esperemos que tengan la suficiente capacidad para tratar de mejorar este tipo de deficiencias que perjudican al país, ¿no? Ustedes lo han visto cómo perjudican, ¿no? Años que no se ha realizado, situaciones que han hecho que el proyecto se incremente en costo, se dilate en su ejecución y al final el país es el que pierde, ¿no? Y las personas son las que se perjudican, ¿no? Muchas gracias, Chávez. A ver, a Chuy y Aldaín. Sí, ingeniero. A ver. Pues en principio una pregunta. Entraste en un cuadro de la Bocatoma Villachaunie, a ver, esa Villachauyi creo que es. Vía Chauliani, sí, está Sí, en ya, el entra ese esquema. cuadro. Ahí veía en color rojo estaba QD y QP.
Lo pasaste muy rápido, aparte los cuadros son muy pequeños, no, quise distinguirlo, pero ya no. En ese de Villachauni, a ver. Más abajo está. Ahí. Grande. Grande, grande, por favor. De repente la explicación está ahí, como no se ve bien, no. A ver, grándalo más porque no distingo tampoco. Ahí yo puedo ver un QD y un QP. ¿Qué significan esos valores? Está en rojo y QP dice... Ingeniero, el QD es el caudal disponible y el QP es el caudal que se capta para el proyecto. No entiendo, o sea que se está captando menos de lo que se dispone. No entiendo eso. O sea, tienes agua para... Si hablas caudal disponible, quiere decir que lo puedes sacar sin ningún problema, ¿no? Entonces, teniendo Claro, lo que pasa disponible es que ese caudal le corresponde al río Maure, como ven, ¿no? En la parte de arriba, de azul, y el canal que se está proyectando son las líneas punteadas, que va a conectar directamente al canal Chuapalca, Chusama. Ya te entendí. Claro, es un caudal que se va a derivar de un río que tiene esa cantidad de agua. Claro. Lo que pasa es que está muy pequeño y no pude distinguirlo. Ya, otra pregunta y quiero que pienses un poco, ¿ya? Dentro de tus cultivos que has estado presentando allí, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué no aparece el arroz? En lo que se refiere al clima, estamos en la costa, al igual que en el norte, el clima es similar, no hay mucha variación. El cultivo del arroz podría sembrarse en esa zona, ¿no? ¿Por qué consideras que no se cultiva arroz en esa zona? Bueno, ingeniero, considero que tal vez no se siembra por el tipo de suelo que tal vez no es favorable para ese producto. El suelo es adecuado, o sea, se puede sembrar arroz ahí. No es la razón el suelo. No sabe lo del arroz. Tal vez la misma cultura de la población que no, pese a que tal vez sí se puede sembrar y no hacen esa práctica de siembra de arroz. No, lo que sucede es que el arroz consume demasiada agua, ¿no? Inclusive, ¿no? El arroz para que pueda crecer se tienen que hacer los denominados arrozales, ¿no? Que son pozos de agua donde tiene que estar inundado el cultivo de arroz, ¿no? Entonces, en esa zona es inadecuado. Bien ustedes han expuesto de que en ese proyecto el agua falta, ¿no? El agua es de poco volumen, entonces sería absurdo plantar arroz, ¿no? No se justifica, ¿no? Ahora podrías tú repreguntarme por qué cultivan en el norte si están haciendo grandes proyectos porque no hay agua tampoco y por qué lo cultivan allí, ¿no? Lo que pasa es que ese cultivo de arroz ya está enraizado en la mente de la gente en el norte. En el norte hay mayor disponibilidad de agua que tienen en esta zona, ¿no? Pero ya la gente está acostumbrada a cultivar arroz, entonces quitarle esa costumbre a las personas y como de alguna manera disponen de agua, entonces lo hacen, ¿no? Entonces es bien difícil, en cambio en esta zona no. Aquí la gente cultivar arroz no está dentro de sus costumbres y el arroz justamente consume demasiada agua, por eso no se considera en ese esquema, ¿no? A ver, finalmente entra el cuadro del encimado de la presa Jarumas. Y ahí también no lo distinguí bien porque está muy pequeño. La grande le quiero ver ese cuadro, a ver. Arriba, más arriba, más arriba. El de abajo, esos cuadros son. Los cuadros de arriba. Nos decías Los dos de arriba. encimado presa Jaruma. Ahí. No veo ahí. A ver, no. Presa Jaruma, ¿se ponte El Yarasca. Había uno que decía encimado de la presa Jaruma, decía. Allá está más abajo está. Más abajo debe estar, sí. Más abajo está.
Eso, me parece que sí. ¿Qué significa son pro, con pro? ¿Y qué significa eso? Bueno, Situación son pro, ingeniero, con pro. bueno, lo que pasa es que ese cuadro se ha obtenido justamente del proyecto encimado de la represa Jarumas y ha habido un problema de tipeo. En ahí debe decir sin proyecto, ¿no? Sin pro y el de abajo referido a con proyecto. Ya. ¿Y por qué consideras que el área beneficiada es la misma si estás teniendo mayor volumen de almacenamiento? Entonces, ¿para qué? Mejor dicho, si sin proyecto beneficiabas 1.784 hectáreas, ¿para qué se incrementó a 12 millones de metros cúbicos si el área beneficiada va a ser la misma, ¿no? ¿Cuál ha sido el beneficio, mejor dicho, no? Ah, ya, lo que pasa es que, ingeniero, el área beneficiada, en esta parte se refiere al área beneficiada de cultivo agrícola, ¿no? Ya. Entonces, este, hay hay otra parte, bueno, gran parte de este proyecto también abastece de agua potable a la ciudad de Tacna. Ese es Entonces, el área beneficiada de cultivo se mantiene. Ya. Ya te entendí. Muy bien, Achuyo, muchas gracias. Caruajulca. Sí, ingeniero. Caruajulca, tú pusiste la parte final, seguiste con el puesto especial Tacna, te voy a hacer una pregunta sobre eso. Sí, la parte Dentro, conclusiva. dentro de la parte que mencionaste, te voy a decir lo que mencionaste para que te ubiques en esa zona. Hablaste que los bofedales se habían secado. Debido a una sobreexplotación, los bofedales se secaron. Ahí, ubícate en esa zona donde habla de los bofedales. Sí, la segunda conclusión. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo consideras tú que se puede evitar justamente que esos bofedales se sequen? Con un Se cálculo te ocurre, correcto. ¿no? ¿Qué se te ocurre que pudieron haber hecho para que esos bofedales se sequen? Un cálculo correcto de la extracción del volumen de extracción del agua. O sea, sacar menos agua. Porque si se han secado, Exacto. ¿por qué secado más agua? Ya. ¿Eso nomás? La otra podría ser buscar nuevas alternativas también. ¿Alternativa de qué? Estamos hablando de Para, agua subterránea. sí, lo que pasa es que, como ahí menciona que no estaba contemplado al inicio del proyecto, eso era porque se pensaba que con el agua superficial, o sea, de los ríos, va a ser suficiente para el proyecto. Ustedes deberían, dense cuenta que cuando yo le hago una pregunta, no le estoy haciendo pregunta de qué significa esto, sino estoy diciendo ustedes cómo consideran, ustedes qué creen, o sea, estoy buscando que ustedes opinen en base a lo que ustedes puedan imaginar, ¿no? Imagínense un poco, un esfuerzo un poco más en su cabeza, imagínense lo que podrían hacer, ¿no? Bueno, ya lo voy a decir porque no quiero presionarte más. Al inicio del curso empezamos hablando de la agricultura en Perú, incaico, ¿recuerdan? Y dentro de eso que vimos, lo que vimos justamente fue las obras que ellos hicieron justamente para esos casos. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo se recargaban los acuíferos? Esos canales que se hacían, las arunas, que se hacían en el Perú incaico. Entonces, con toda seguridad en esa zona llueve. En esa zona de Tacna llueve, ¿no? Porque también he estado ahí un tiempo y llueve también considerablemente, tiene sus épocas, ¿no? Entonces, lo que se ha debido ahí considerar, para el caso de esos bofedales, hacer lo que algunos denominan, le han puesto ese nombre, ¿no? La siembra del agua, ¿no? Eso es lo que ustedes pueden buscarlo o verlo con ese nombre. Pero ¿a qué se refiere eso? Simplemente cuando el agua, cuando se sabe que va a llover, para evitar que esa escorrentía llegue al mar, porque finalmente va a llegar al mar, lo que se hace justamente es hacer la recarga de esos bofedales, ¿no? Mediante canales tipo esas arumas que vimos al inicio del curso, ¿no? Cosas, miren, estamos hablando de conocimientos de la época preincaica, incaica, que tranquilamente se pudieran haber previsto con anticipación este proyecto especial Tacna, ¿no? Para evitar justamente que esos bofedales se sequen, ¿no? Lamentablemente se saca el agua subterránea pensando que es ilimitada, cuando no es así. Se ha bombeado más de la capacidad que puede recargarse
Esa zona de los bofedales que viene alimentado de partes más altas, y ese es el objetivo, y esa es lo que la consecuencia, ¿no? Entonces simplemente hay que hacer una recarga de estos bofedales, ¿no? Lógicamente hay que ver a la zona, hay que ver al lugar. Si uno va a hacer una recarga, tiene que hacerlo en una zona más alta, porque el agua, no olvidemos que eso baja por gravedad de manera subterránea, ¿no? Entonces es un estudio que se tiene que hacer, ¿no? Pero todos esos conocimientos, imagínense, lo tuvieron antiguamente en nuestro país, ¿no? Entonces eso se debió plantear, y ustedes como ingenieros, si ustedes van a una zona y ven ese tipo de problemas, tienen que empezar a observar, ¿no? Yo estoy hablando ahorita soltando ideas, ¿no? Ya en cada punto específico habría que ver qué es lo que está pasando y de qué manera se podría aplicar una solución en el lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, Carvajulca. Gracias. Ahora vamos a Ronald Pérez, el último ya. Sí, ingeniero. Ronald. Hay un punto que mencionaste, 6 millones de hectáreas. Te dejé hablar porque no te quise interrumpir, pero explica bien a qué se refiere 6 millones de hectáreas, qué significan, qué representan 6 millones de hectáreas. Ingeniero, ahí tengo que hacer una corrección. Bueno, yo mencioné que había 6 millones de hectáreas, que era el total de superficie agrícola, pero no, son 68.900 hectáreas, no era 6 millones. Claro, Era es demasiado, estás hablando de todo el departamento, más todavía, dije, qué raro, pues, no te quise interrumpir, ¿no? Sí, sí, ingeniero, esa es una observación. Son 68.900 hectáreas de superficie agrícola. Bien, ahora, correcto, ya está bien. Ahora, la otra pregunta es, dentro de tus esquemas y de tus conducciones que he estado mencionando, bueno, ya se ha visto claramente que en ese proyecto especial, pues la agricultura no es la predominante, ¿no? Porque hay otros proyectos que tienen mayor presencia, ¿no? La agricultura es parte de ese total, ¿no? ¿Por qué consideras que el caudal de captación en ese proyecto es tan bajo? He visto 1,5 metros cúbicos por segundo, ¿no? Comparándolo con otros proyectos que ya han sido descritos por sus compañeros, pues está bastante bajo, ¿no? ¿Por qué tan bajo 1,5? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se satisface la demanda entonces de la agricultura en esa zona? ¿Por qué solo 1,5? No, bueno, es que ese proyecto, el proyecto solo estaba proyectado para 1.500 hectáreas nada más, debido a que, no, o sea, hasta el momento no, hay un problema de habilitación de terrenos agrícolas debido a la falta de maquinaria y el despoconado de los árboles, ¿no? ¿Considera que por la falta de maquinaria se capta poca agua? Sí, o sea, el área beneficiada es poco a comparación de otros proyectos. Mira bien lo que estás hablando. El área beneficiada es poca con respecto a otros proyectos. No es tan poco, ¿ah? Hay otro factor ahí. Porque parte de ese canal también es para la actividad de la piscicultura. A ver, ¿cómo hago para que un poquito me escarbes más en tu... A ver. Mira, si hay un proyecto de irrigación que necesita un 100% de agua, y vamos a suponer que este 1,5 metros cúbicos por segundo representa el 12% del agua que necesita ese proyecto, ¿qué está pasando con el 88%? Mejor dicho, se supone que están captando lo que necesitan. La diferencia, ¿qué está pasando? El otro porcentaje es aprovechado debido a las lluvias, ¿no? Por supuesto, pues claro, justamente, eso es lo que justamente quería que mencionara, ¿no? A diferencia de la costa, que usted que en la costa no llueve, o si llueve, pues en la zona norte de nuestro país, porque aquí en la zona sur casi no llueve, estamos hablando de la costa, no de la sierra, entonces ahí pues la precipitación, el aporte es cero, ¿no? Pero estamos hablando de Madre de Dios, una zona de selva, en la cual pues llueve pues continuamente, ¿no? Entonces, si van a hacer un cultivo, no es que no haya zona de cultivo, no hay zona de cultivo, lo que pasa es que lo que está captando es lo que falta justamente para completar la demanda que representa esa zona de cultivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitan? 1,5, ¿no? ¿Por qué? Porque lo demás se completa con lluvia, ¿no?
Entonces, esa es la razón, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos, muchas gracias. Vamos a avanzar un poco en la clase. Muchas gracias al equipo número 6. Vamos a compartir ahora. Bueno, voy a llamar lista, a ver, antes que... No cargué, creo, la asistencia. Mira, en principio, un poco que... Sí, tengo la asistencia. Bien, miren, respecto a los equipos que no han presentado, yo supongo que no me estarán echando la culpa a mí, ¿no? Yo espero que no digan por culpa del profesor no he presentado, porque realmente no ha sido así, ¿no? Bueno, el primer paso, muchachos, para mejorar o para corregir nuestros errores es identificándolos, ¿no? Si ustedes empiezan a echar la culpa, no, que el ingeniero no me dejó, que eso no fue la razón, porque ustedes tenían un tiempo, inclusive tuvieron una semana libre, entonces lamentablemente no lo hicieron porque no se planificaron bien, no se organizaron como equipo, ¿no? Entonces eso deben corregir para las siguientes presentaciones. Dentro de la descripción de este tema decía 2 puntos más a los alumnos que presentan y menos 2 puntos a los alumnos que no presentan, ¿no? Entonces, si nos ceñimos a esa descripción, pues significa que en la cuarta práctica, que es en la que estaba asignada esos diferencias de puntaje, yo debería restarle 2 puntos a los equipos que son 2 equipos que no han presentado, ¿no? Por esta vez no lo voy a hacer, no les voy a restar, pues sí le voy a dar a las personas que han presentado, sí le voy a dar sus 2 puntos, ¿no? Pero a los que no han presentado, pues, 0, ¿no? Que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Porque estrictamente yo lo que debería hacer era quitarle 2 puntos, ¿no? Pero no voy a llegar a eso, ¿no? Pero tengan por favor cuidado y dense cuenta pues cuál ha sido la razón por la cual no han tenido ustedes esos 2 puntos que sí han tenido sus demás compañeros, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces va a ser 0 puntos por no presentar y 2 puntos a los que se han presentado, ¿no? A ver, contestan la lista. Bueno, ya algunos, Achuy está, Aguilar Medina también está. Aguilar Jiménez está. Aguirre Pullas. Aguirre presente, ingeniero. Argandoña. Argandoña. Sí, parece el hijo pródigo Argandoña, no nos visita de vez en cuando nada más. Bueno, ya. Benito Rivera. Cáceres Díaz. Carojú, sí está Carojú. Casas Vega. Ingeniero, disculpe, Aguilar Jiménez está por el chat. Muchas gracias. Cáceres Vega. Cáceres Díaz, perdón, Carojú, perdón, está Casas Vega era. Casas Vega. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Bien. Chávez Reyes también está. Condori Nina. Condori Nina. Condori Oré. Cristóbal Chaparro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Cristóbal, ¿no? Sí, ingeniero. Presente. Eusebio. Bien, Eusebio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guevara Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guacharaqui Barrientos. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Maraví Aguilar. Maraví presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Vega Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montoña Aldonate. Presente, ingeniero Montoya. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Palacio Vidal. Palma Salazar. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Presente, ingeniero. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Muy bien. Rivera Cuña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Nieves. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Soto Jerónimo.
Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Muy bien. Tarazona Cisneros. Tello Macasana. Presente, ingeniero. Vega Alvarado. Presente, ingeniero. Yucra Auquipuma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bien, vamos a avanzar algo, muchachos. A ver, compartir pantalla y eso está. Bien, estamos viendo esta parte. Nos quedamos aquí, ¿no? Esto del bulbo húmedo, habíamos visto ya de que el agua pues se infiltra de diferente manera en un suelo arcilloso, en un suelo franco y un suelo arenoso, ¿no? El suelo arcilloso, por ser más impermeable, el desplazamiento del agua en sentido vertical es menor que en el sentido horizontal, ¿no? Es similar en el suelo franco, el avance del bulbo húmedo es similar, y en el suelo arenoso no, ¿no? El vertical es más rápido que el horizontal, y por eso tiene estas tres diferentes formas, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno hace sistemas de riego y hace riego por goteo, tiene en cuenta esta forma del bulbo, ¿no? Imagínense, si es un suelo arcilloso, pues ya saben que se va a humedecer esto en un mayor ancho, ¿no? Que en esto que es mayor profundidad, entonces ya la separación de las líneas de goteo son de diferente manera, dependiendo de la textura del suelo, ¿no? Dice, la capacidad de retener agua en el suelo dependerá de su textura y de la estructura que tiene, ¿no? Que hemos mencionado. Para la actividad agrícola, dice, el suelo ideal es el suelo franco, ¿no? ¿Y cuál es el suelo franco? El que tiene el porcentaje de arena entre 30 y 50%, el limo entre 30 y 50%, y la arcilla entre 20 y 30%, ¿no? Entonces ese es el más adecuado, ¿no? Entonces, y acá está la capacidad de almacenamiento de estos suelos, ¿no? Un suelo arenoso tiene 150 litros de capacidad de almacenamiento por un metro cúbico de terreno. Acá el limoso también una magnitud similar, 150 litros. El suelo franco puede almacenar 300 litros y el suelo arcilloso puede almacenar 450 litros, ¿no? Pero ya sabemos que en el suelo arcilloso es más difícil extraer el agua por los mismos espacios bastante pequeños que tiene este suelo, entonces muchas veces la planta no aprovecha todo ese almacenamiento, ¿no? Pero esta es la capacidad de almacenamiento de este tipo de suelo. Bien, entonces, esta fórmula ya lo habíamos comentado, sí recuerdo que comentamos esta fórmula. Sí, inclusive hicimos un gráfico, ¿no? Hicimos un gráfico en el cual se indicaba qué cosa era H minúscula y H mayúscula, ¿no? H mayúscula la profundidad radicular y H minúscula la lámina de agua que debe aplicarse para que esta se infiltre hasta esta profundidad de H mayúscula, ¿no? El H mayúscula, que la profundidad radicular está en función de la magnitud, en la profundidad a la cual llegan las raíces dependiendo del tipo de cultivo, ¿no? Y acá están los valores dependiendo del cultivo, ¿no? Hay variaciones que dependen también del tipo hay cebollas de diferente calidad, piñas también de diferente calidad y cada una ya tiene profundidades radiculares diferentes, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo justamente de aplicación de esta fórmula. Dice, calcular la lámina de agua, y esa aplicación directa, calcular la lámina de agua que se debe aplicar en un suelo arcilloso para que la humedad llegue a una profundidad de 1 metro, dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí está eso. Vamos a poner esta parte. Y ahí está, ya está ahí la solución, pero vamos a dividir para que vean ¿por qué ha sido tan bajo? A ver. Acá quiero poner esto. Quiero poner este cuadro para que ustedes vean este cuadro, y aquí quiero poner el problema. Y acá está el ejemplo, dice en la parte inferior, calcular la lámina de agua que se debe aplicar en un suelo arcilloso para que la humedad llegue a una profundidad de 1 metro, dice, ¿no? Entonces estamos hablando de un suelo arcilloso. Acá está, textura del suelo, arenoso, franco arenoso, arcilloso justamente es el último, ¿no? Es el último y están en la parte superior los valores medios. ¿Qué viene primero? La densidad aparente, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula y acá está, la fórmula es capacidad de campo menos porcentaje de marchitas permanentes entre 100 por densidad aparente y por H mayúsculo, que es la altura, la profundidad, ¿no? A la cual se considera, que en este caso me dice que es 1 metro, ¿no? Entonces, capacidad de campo en suelo arcilloso, acá está 35, aquí está.
Acá está densidad aparente, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Entonces acá está 35 menos 17, acá está, por 1,25. Y por 100 me sale que 22,5 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que en un suelo de textura arcillosa tendría que aplicar una lámina de 22,5 centímetros para que el agua se infiltre en este suelo arcilloso hasta una profundidad de 1 metro, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa ese resultado. Y viene otra pregunta aquí debajo, ¿no? ¿Y cuál sería la lámina que se debe aplicar, la lámina de agua? ¿Cuál sería la altura de esa lámina de agua? Si el suelo fuera arenoso, ¿no? Entonces, si es arenoso, ahora sí vamos a la parte superior de esta tabla. Y acá está, ¿no? Aplicamos la misma fórmula, el suelo arenoso, ahora trabajamos con estos valores, ¿no? Capacidad de campo 9, porcentaje de marchitez permanente 4, aquí está 9 menos 4 sobre 100 por densidad aparente, que en este caso es 1,65, y por 100, que es la profundidad que me debe dar, ¿no? Entonces acá me sale 8,25 centímetros, ¿no? Bien, entonces, vean ustedes, en un caso, si el suelo es arenoso, tendría que aplicar 8,25 centímetros, una altura de agua de 8,25 centímetros para que el agua se infiltre hasta una profundidad de 1 metro. En el caso del suelo arcilloso, tendría que aplicar 22,5 centímetros para que el agua se infiltre hasta una profundidad de 1 metro. ¿Por qué quiero que se infiltre hasta una profundidad de 1 metro? Porque esa profundidad es la que alcanza el cultivo que voy a sembrar, ¿de acuerdo? Por eso me interesa que sea 1 metro, ¿no? Bien, ahora la pregunta sería, de acuerdo a esos resultados, entonces, ahí me conviene utilizar ¿qué suelo para el cultivo? ¿El suelo arcilloso o el suelo arenoso? ¿Quién me dice? ¿Suelo arcilloso? ¿Por qué consideras que sería el suelo arcilloso? Creo que porque contiene una mayor cantidad de minerales que pueden proveerle a las raíces de las plantas para que puedan crecer ¿no? de una mejor manera. Ya, tú me estás respondiendo en función de la calidad del suelo. No, yo quería una respuesta en función de estos resultados. Acá tiene 22,5 y acá 8,25, ¿no? Acá tiene más del doble, ¿no? 22,5 es más de 2 veces, casi 3 veces 8,25, ¿no? ¿Tienes algún comentario respecto a eso? Bueno, en buena cuenta, de acuerdo a esos resultados, yo tendría que aplicar más agua en suelo arcilloso, ¿no? ¿Eso es conveniente? ¿Alguien que complemente, por favor? No sería conveniente, ingeniero, porque tendríamos que utilizar más agua. Ya. Y yo pienso que es por el tema de la permeabilidad. Es decir, que el suelo arcilloso es más impermeable, ¿no? Es tal vez por eso que se necesita más agua. Ya, vamos a hacer otra cosa. Creo que para la siguiente clase. De repente ahorita con este concepto no pueden definir mejor, no tienen una mayores datos para responder. El siguiente tema va a ser el cálculo de la frecuencia de riego, ¿no? Pues si bien es cierto este 22,5 y 8,25 lo que yo tendría que aplicar en una campaña de riego, ¿no? Entonces hay que ver entonces cómo varía la frecuencia de riego si el suelo es arcilloso o arenoso, ¿no? Ya con eso yo pienso que podrían tener más argumentos para contestar la pregunta, ¿no? Bueno, ya son 7:15 para las 8, muchachos. Esto va a tomar tiempo de desarrollar con todo el ejemplo. Nos vamos a quedar aquí, a ver, mañana miércoles tiene su trabajo de práctica, ¿de acuerdo? Entonces sus seminarios para su trabajo escalonado, ¿no? ¿Alguna consulta? Ninguna consulta, bien. Nos quedamos aquí, muchachos. Cualquier duda, ya saben, por el chat pueden hacerlo. Bueno, sería todo. Sí, dime. Ingeniero. Sí, Escucho. perdón, respecto a la clase anterior de seminario, ¿el ingeniero llegó a subir el video de la grabación? Eso tendría que preguntárselo a él, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro dominio yo tengo el drive para subir las clases teóricas, y estoy subiendo todo. Ahorita mismo, clase que termino al toque la subo, ¿no? Tendría que consultarle a él mismo, muchachos, o sea, no lo ponemos en el mismo sitio. Okay. Consúltenle, ¿ya? Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos, muchas gracias. Hasta la próxima semana, que les vaya bien.